Dentro del ejercicio de realización de la auditoría se pueden dar diferentes roles, los cuales vamos a ir detallando en este video. ¿Cuáles son esos roles? Líder del equipo auditor, el auditor o también llamado auditor acompañante, el auditado, el experto técnico, el observador y el guía. El líder del equipo auditor es la persona que tiene la autoridad para el control y el rendimiento de las actividades que se van a desarrollar de auditoría. Es la persona que va a dirigir y organizar las actividades del equipo auditor. A su vez va a ser como el contacto entre todo el equipo de auditoría y la organización. Si se llega a presentar algún tipo de diferencia, algún tipo de situación particular o cualquier solicitud que haya que hacerle hacia la empresa auditada, es el líder del equipo auditor quien hará ese contacto y es el que al final tomará las decisiones frente a los resultados de la auditoría. Una vez reciba la información de sus demás grupos de auditores, es el quien tomará la decisión de si aquello que le están comentando los otros auditores se declara como una no conformidad o queda como una observación, o cualquier tipo de hallazgo debe ser considerado por parte del líder del equipo auditor para luego entregar la información en la reunión de cierre. El líder del equipo auditor también es la persona que hace la reunión de apertura de la auditoría y es quien va a entregar al final el informe de la auditoría que se haya ejecutado. También deberá revisar después los resultados de los planes de acción que defina la empresa frente a los hallazgos que se hayan declarado. El auditor o auditores acompañantes, se pueden utilizar ambos nombres, son las personas que van a participar dentro del equipo auditor realizando algún tipo de auditoría, cualquiera de los procesos que hayan sido designados por parte del líder del equipo auditor, y ellos también se encargarán pues de hacer esa planificación de sus notas y sus actividades para el desarrollo del ejercicio de auditoría, y serán ellos quienes le reporten al líder del equipo auditor los resultados del ejercicio particular que les haya correspondido. Habrán auditorías donde por sus características únicamente hay un auditor, entonces en este caso ese auditor hace las veces de auditor, de líder y de auditor, ya que no tendría equipo. O si ya hay varios auditores, el líder del equipo auditor generalmente pues es la persona con mayor experiencia, con mayor trayectoria, que tiene de pronto un conocimiento más detallado de toda la organización y puede aportar esa experiencia significativa en el desarrollo del ejercicio. Tenemos también el rol de auditado, que es la organización en su totalidad o parte de ella que va a ser auditada, es decir, es la entidad que va a recibir la auditoría o parte de las personas que hacen parte de esta misma entidad son quienes en este caso se les llama auditados. Y el auditor es la persona o grupo de personas que va a desarrollar el ejercicio de auditoría. El experto técnico es una persona que participa en algunas ocasiones dentro del ejercicio de auditoría aportando su conocimiento, su experiencia al equipo auditor en algún tema muy específico. Cuando se va a hacer una auditoría en un tema demasiado específico, demasiado técnico, se ve la necesidad de tener personas que aporten ese conocimiento para garantizar que se validan todos los aspectos requeridos frente a ese tipo de servicio. Pensemos por ejemplo en actividades de verificación de servicios aeronáuticos. Muchas veces el auditor puede que no tenga ese conocimiento técnico aeronáutico, sin embargo sí conoce la norma, conoce los requisitos de las normas que va a auditar, tiene la experiencia auditando esa norma. Sin embargo, de pronto el sector al que lo van a enviar no es el sector en el cual él tiene experiencia específica.
Entonces, en esos casos, cuando el auditor o el equipo auditor, si son varios auditores, ninguno de ellos tiene experiencia en ese sector específico y se van a auditar los servicios de esa parte operacional de ese tipo de empresas, se busca el apoyo de una persona que conozca el sector, que haya trabajado en el sector, que tenga experiencia en ese sector y pueda servirle de apoyo al equipo auditor para desarrollar adecuadamente el tema, aclarando dudas, aclarando alguna inquietud frente a algún tema particular, frente a alguna terminología muy específica que se maneje en ese sector, dando su apoyo también desde lo legal que pueda aplicar y de los componentes en general técnicos que puedan aplicar a ese servicio o a ese producto o a ese tema que se está auditando y que suele ser muy específico. El experto técnico no hace preguntas, no participa como auditor, no hace auditoría, simplemente está ahí presto a aclarar cualquier inquietud que tenga el líder del equipo auditor o cualquiera de los auditores frente a algún tema particular de la actividad que realiza la empresa que está siendo auditada o el auditado. Ese es el rol de experto técnico. Habrán sectores donde el auditor ya tenga la experiencia, conozca el sector y no se haga necesario el apoyo del experto técnico. En otros donde no haya esa experiencia es donde aplicaría la participación de este rol. Como ya habíamos dicho, el equipo de auditoría son una o más personas que realizan la auditoría y que cuando requieren pues van acompañados de expertos técnicos. Entonces, cuando tenemos un líder de equipo auditor y auditores, ambos los llamamos el equipo de auditoría, que son las personas que ejecutan cada uno de los ejercicios de auditoría. Bueno, otros roles que tenemos también son el de observador, que es el individuo que acompaña al equipo de auditoría pero que no actúa como auditor. Suelen ser personas que están en proceso de formación como auditores y que parte de sus ejercicios para llegar a ser auditores es participar en auditorías que se vayan a realizar, poniendo atención a cómo se desarrolla ese ejercicio, qué tipo de preguntas hace un auditor, qué tipo de registros verifica, cómo va desarrollando todo el ejercicio de auditoría. Entonces, de manera general, como su nombre lo dice, lo que hace esta persona o este rol es mirar, es observar cómo se hace un ejercicio de auditoría, poner toda la atención, pero no participa en la misma, no hace auditoría, no hace preguntas, simplemente toma notas, pone atención para ir teniendo un poco esa experiencia de cómo debe desarrollar él una auditoría. Entonces, en este caso, ese sería más que todo el rol de un observador. Podría ser también una persona que viene a hacer algún acompañamiento para mirar que el ejercicio se desarrolla en forma adecuada, de tal forma que se garantice que se va a mantener todas las actividades como están previstas y que las personas que realizan el ejercicio lo hacen adecuadamente. Suele ser utilizado, por ejemplo, por parte de los entes acreditadores, de los organismos certificadores. En este caso, por ejemplo, hablemos de que la auditoría la vaya a hacer un auditor de ICONTEC y el organismo acreditador, que es ONAC en Colombia, viene a través de una persona, un representante, a validar que el ejercicio se desarrolle adecuadamente. Entonces esta persona no participa, pero sí va verificando que el ejercicio se haga dentro de los lineamientos que existen para el desarrollo de auditorías. Y el otro rol es el rol de guía. Suele ser la persona que acompaña al equipo auditor en sus desplazamientos, haciendo los contactos con las personas que van a ser auditadas. Generalmente es una persona dentro de la organización, un funcionario, un empleado de la organización que conoce muy bien todas las áreas y en la medida que se va desarrollando la agenda de la auditoría es quien pone en contacto al auditor con sus auditados, quien lo acompaña de pronto a las áreas donde debe
desarrollarse cada uno de los ejercicios, hace como esa logística para organizar que pueda todo estar dentro de lo que está planificado, y hace algún tipo de aclaración frente a las instalaciones o algún tema particular a partir de ese conocimiento que puede tener de la organización que está siendo auditada. Auditoría. Con respecto a la revisión de la información documentada, acá debemos tener en cuenta tres temas importantes. ¿Cuál es esa información documentada que vamos a solicitar? Tengan en cuenta que en la auditoría tenemos el tiempo muy limitado, por tanto debemos ser muy claros en cuál es la información que vamos a verificar. Y allí es importante tener claro cuáles son los objetivos que tengo en esa auditoría. Esos objetivos, recuerden que ya vienen planteados en el plan de auditoría. ¿Cuál va a ser el alcance que voy a verificar? Entonces, si yo voy a hacer una auditoría frente al proceso de servicios de vigilancia con arma y sin arma, claramente ahí ya me está dando un alcance de verificar documentos que me demuestren que se estén prestando servicios con arma y documentos que me demuestren que se están prestando servicios sin arma, y ahí ya estaría cubriendo un alcance. Los criterios de auditoría, entonces debo tener en cuenta que si un criterio es los requisitos legales aplicables, tendré que tener en cuenta qué requisitos legales aplican a un servicio con arma y qué requisitos legales aplican a un servicio sin arma, y tener en cuenta ello para verificar la información pertinente. Y asimismo el objetivo que me he planteado en la auditoría. Si el objetivo es verificar hasta dónde se cumplen los requisitos legales, pues debo enfocarme en pedir documentos que estén asociados a esa parte legal. Si el objetivo es verificar hasta dónde se cumplen los objetivos que ha planteado la organización y sus metas, seguramente debo pedir documentos que me permitan identificar cómo se miden estos objetivos y cómo se han venido cumpliendo y hasta dónde se han cumplido. Entonces es importante tener claro esos elementos: objetivos, alcance, los criterios, para de acuerdo a ello pedir la información correspondiente. También es importante el cómo, y este cómo está asociado a desarrollar los ejercicios de auditoría por medio de muestreo, y esa revisión de documentos no la voy a poder realizar a través de todo el universo de documentos en la gran mayoría de casos, porque el tiempo no me lo va a permitir. Entonces el auditor debe tomar una muestra significativa, apropiada, que le permita concluir bajo una evidencia objetiva que los procesos se están desarrollando adecuadamente. Entonces acá influye mucho el expertise del auditor, mucha su experiencia a través del tiempo desarrollando ejercicios similares en el mismo tipo de actividad, de tal forma que eso nos dé un mayor nivel de confianza de que esa muestra pues va a ser representativa de la generalidad de actividades que hace la organización. También en otros casos se pueden utilizar métodos estadísticos que permitan determinar cuál es esa muestra que se debe tomar, pero una de las más utilizadas realmente es ya la expertise que tiene cada auditor en un área específica. De allí que es importante que al seleccionar el grupo de auditores contemos con personas expertas en determinados temas para que ese juicio que ellos hagan también sea mucho más objetivo y adecuado. ¿Y por qué es importante revisar esta información de esta manera? Pues esto al final va a ser la evidencia de la auditoría y es lo que nos va a conducir a determinar los hallazgos. Recuerden que los hallazgos pueden ser o conformidad o no conformidad en el desarrollo de la auditoría. Entonces estos van a ser los tres elementos que debemos tener en cuenta. Recuerden que al final de cada auditoría lo más importante es poder determinar si el proceso está cumpliendo o no con un determinado criterio, y allí influye esa revisión adecuada de la información. ¿Qué tipo de preguntas se pueden desarrollar en el ejercicio de auditoría? Realmente
Hay muchos tipos de preguntas que podemos utilizar al desarrollar una auditoría, y aquí es importante partir de preguntas que nos permitan tener un contexto general e ir yendo al detalle de cada uno de los temas que queremos conocer. Entonces, preguntas de tipo ¿qué? Pues nos permiten que el auditado empiece a hablarnos de cuáles son esas tareas que realiza, y eso nos va a dar como un primer contexto de, ok, ¿qué voy a encontrar acá en este proceso que voy a auditar? Claramente el auditor debe haber hecho un ejercicio previo de lectura general de algunos documentos para tener una idea de qué es lo que va a auditar, y acá lo que hacemos es como confirmar esa lectura previa que hizo el auditor antes de iniciar la auditoría contra lo que nos va a ir contando acá el auditado. Y en la medida que el auditado nos vaya contando qué es lo que hace, cuáles son sus tareas, vamos a encontrar cuáles son esos puntos claves donde debemos ir haciendo un poco más de énfasis de acuerdo al enfoque con que vayamos a desarrollar la auditoría. Las preguntas de por qué también ayudan a aumentar las respuestas obtenidas. Muchas veces encontramos auditados que nos dicen qué hacen en 3 frases, ¿sí? Y nos dejan tal vez con una información demasiado limitada frente a lo que quiere conocer el auditor. Por tanto, hacer preguntas como ¿por qué? Ayudan a ahondar un poco más. Bueno, ¿y por qué utilizan este formato en esta actividad? Entonces, en la medida que encontramos esas respuestas, vamos entendiendo un poco más a fondo cómo la organización desarrolla sus actividades y cómo da cumplimiento a cada uno de los requisitos que ha establecido. Podemos utilizar también preguntas de cuándo, que nos permiten comprobar que la tarea se realiza con conocimientos y con comprensión. Es decir, esto nos permite determinar si las personas realmente tienen como ese empoderamiento y ese conocimiento de las actividades que deben desarrollar en cada uno de sus procesos. Esto es importante porque le permite al auditor tener una idea importante de hasta dónde el auditado tiene claridad de su proceso. Cuando hacemos el ejercicio de auditoría, empezando con las preguntas hacia el entrevistado, hacia el auditado, y encontramos que el auditado duda, como que no sabe qué responder, como que cuando se le hacen este tipo de preguntas vacila, no nos da una respuesta clara, podría llegar a ser un síntoma de que tal vez no conoce en detalle su proceso. Bueno, ahí pueden haber muchas razones alrededor de ello. Tal vez es nuevo, tal vez está muy nervioso, o también puede suceder que tal vez no conoce su proceso, no se ha preparado o no hubo un buen proceso de inducción frente a esta persona. Por tanto, esto nos va a dar información importante de hacia dónde debo dirigir la auditoría y dónde podría haber alguna situación particular que requiera mayor atención para determinar si es conforme o no lo es. Preguntas de cómo también nos permiten ya ir verificando en la práctica el desarrollo de los temas. Entonces la persona nos está hablando de, por ejemplo, nosotros en esta área hacemos el proceso de selección de personal para que puedan ir a prestar el servicio. Entonces nos dio una idea de qué hacen, pero no nos dio mucha más información. Entonces las preguntas de cómo nos ayudan a verificar en la práctica cómo es. Entonces, bueno, cuénteme cómo hacen ese proceso de selección. Entonces la persona ya nos dirá, hacemos una entrevista, hacemos unas pruebas técnicas, hacemos una visita domiciliaria. Entonces ahí ya vamos a empezar a ver en la práctica el cumplimiento de una serie de actividades. Cuando me hablan de visita domiciliaria ya estoy viendo una actividad particular que va a tener seguramente un registro. Cuando me hablan de unas pruebas técnicas ya me están hablando de una actividad práctica que va a tener un registro, unas pruebas psicológicas o técnicas, las que sean, y así con cada uno de estos temas que vamos a ir encontrando a través de este tipo de preguntas. Y el dónde me permite determinar en dónde se están desarrollando o realizando estas actividades. Recuerden que también es importante
esos temas de observación directa, de mirar en sitio las actividades, temas muy puntuales dentro del desarrollo de la auditoría. Si estoy mirando un tema muy operativo y estamos hablando, por ejemplo, del tema del armamento, y me están contando que llevan un control del armamento y que lo almacenan en la empresa, pues claramente yo tengo que preguntar, bueno, ¿y dónde hacen esa actividad? ¿Dónde llevan ese control de armamento? ¿Dónde lo custodian? Entonces la persona me contará, me dará la información pertinente, me dirá, sí, tenemos este sitio bajo estas características. Entonces eso permite también al auditor indagar un poco más y ver la necesidad de ir a hacer esa observación directa, que recuerden era una de las técnicas que habíamos hablado anteriormente, y que a través de ella no hay otra manera de confirmar la conformidad de esa información que me están suministrando si no voy hasta allá, ¿sí? El auditor me puede estar contando una cantidad de cosas y puede suceder que cuando vaya a hacer la verificación me encuentre con algo totalmente diferente. Entonces siempre va a ser importante hacer ese contraste entre lo que me están contando y la evidencia objetiva, que puede ser un documento o que puede ser el sitio mismo, y deberé dirigirme hasta ese sitio para poder determinar que lo que me están informando es conforme a los requisitos que se han establecido. Entonces, en todos los desarrollos de auditoría siempre debemos combinar este tipo de preguntas en una auditoría. Miren que en su gran mayoría pues son preguntas, todas son preguntas abiertas. También se pueden utilizar preguntas cerradas, preguntas de sí y no, ¿sí? Preguntas de pronto de manera inicial ayudan a tener un poco de claridad de algunos temas e ir ahondando con las preguntas abiertas. Entonces yo las puedo utilizar en temas como ¿usted conoce los procedimientos que aplican acá al proceso que usted lidera? No, no los conozco. Uy, entonces ya me toca ahondar. Bueno, ¿qué pasó? Pues si la persona me dice, sí, claro que los conozco, perfecto, cuénteme cuáles son, ¿sí? Cuénteme cómo han establecido ustedes esos procedimientos, dónde tienen esa información, y allí puedo ir analizando más en detalle. Entonces estas preguntas, este tipo de preguntas van a ser muy importantes en el desarrollo de la auditoría. También es importante ser muy claro en la pregunta y hablarle al auditado en términos que la persona entienda. Sin duda, como auditores vamos a tener muy presente un lenguaje un poco técnico que se desarrolla en las auditorías, y es importante llevar ese lenguaje técnico cuando estamos viendo alguna norma particular. De pronto hay algún requisito en un lenguaje un poco muy técnico, y si se lo pregunto yo así al auditado, seguramente lo voy a confundir, no me va a entender, y de pronto eso va a causar que me dé una información errada. Por tanto, la conclusión que yo tome de pronto va a ser errada si no fui claro en la pregunta. Por tanto, siempre hay que hablar en un lenguaje sencillo, claro, de tal forma que cada persona no tenga ninguna duda en lo que se le está preguntando y la información sea totalmente clara. Eso nos va a permitir concluir sin ninguna situación que genere controversia si los temas se están cumpliendo o no se están cumpliendo. Y si encontramos que ante alguna situación la respuesta no permite determinar que se esté cumpliendo, pues debemos ahondar un poco más o ser un poco más claros. Si es el caso, preguntarle al auditado, ¿es clara la pregunta que le estoy haciendo? ¿Es claro lo que estoy solicitando? De tal forma que confirmemos que sí se ha conocido con claridad la información. Esto es muy importante para asegurar que el desarrollo de nuestras auditorías sea de la mejor manera. Dentro de los ejercicios de auditoría se pueden presentar diferentes tipos de hallazgos. ¿Cuáles pueden ser estos? Conformidad. Cuando hablamos de conformidad, retomando algo que ya habíamos comentado tal vez algunas diapositivas atrás,
es el cumplimiento de un requisito. Ese requisito puede ser legal, ese requisito puede ser de la norma, ese requisito puede ser interno establecido por la organización o algún requisito contractual que ha establecido la organización con alguno de sus clientes o alguna otra parte interesada. También se pueden determinar como hallazgos observaciones, que son incumplimientos potenciales, alguna situación de la cual no hay una evidencia de que se esté presentando algún incumplimiento, pero que sí se determina que hay situaciones potenciales bajo las cuales, de no poner atención a ese tema, podrían generar algún incumplimiento. Entonces son como aquellas alertas a las cuales hay que ponerle atención para que no se vayan a convertir en no conformidades en la auditoría. Oportunidades de mejora son aquellos aspectos que se considera que pueden implementarse en la organización para que el sistema mejore, para que madure mucho más, para que sea mucho más sólido, mucho más fuerte, que en ningún momento tienen que ver con incumplimientos ni potenciales ni que ya se hayan presentado. Y también podemos encontrar no conformidades. Las no conformidades en muchos casos podrían estar clasificadas y esa clasificación podría darse en términos de no conformidades menores cuando hay algún incumplimiento parcial o la ausencia parcial de algún requisito de los que ya mencionamos, o una no conformidad mayor que implicaría un incumplimiento total o la ausencia total de un requisito establecido dentro de la organización, o bien sea de ley o bien sea de la norma que se está auditando. En muchas organizaciones no se hace esa clasificación de menor y mayor, en muchas organizaciones simplemente se maneja el término general de no conformidad. Estos dos términos son sobre todo más utilizados comúnmente en los entes certificadores. Los entes certificadores, al desarrollar sus ejercicios, sí clasifican las no conformidades en menores y mayores. Al final, digamos que ambas son incumplimientos, solo que unas tendrán un carácter de incumplimiento parcial y otras tendrán un carácter de incumplimiento total.